Hola público, soy Jaime, diseñador gráfico de Imborrable, y hoy me gustaría reflexionar con todos vosotros lo que significa realmente mi profesión. El vídeo de hoy puede ser algo teórico, pero para poder avanzar mejor en diseño gráfico es importante que tengamos claros los conceptos de base. Muchas personas aún se preguntan qué es lo que hace un diseñador gráfico, y es que aún hay gente que tiende a pensar que un diseñador gráfico se limita exclusivamente a poner todo un poco más bonito. Creo que quizás esto pueda ser debido a que no mucha gente conoce bien la cantidad de trabajo que conlleva todo el proceso hasta dar con el resultado final, o todas las áreas y nociones que debe dominar un diseñador gráfico profesional para dar con ese bonito resultado. Así que en el vídeo de hoy quiero aprovechar para profundizar mucho más en el rol del diseñador gráfico. Un diseñador gráfico es un profesional de la comunicación visual. Plasmamos en imágenes los mensajes que se necesitan transmitir. Un diseñador gráfico es una figura clave en el marketing de cualquier empresa, un embajador de tu marca, que puede estar en plantilla o externalizado gracias a un diseñador freelance. Los diseñadores gráficos debemos ser buenos en dibujo, en visión espacial, en composición, software de imagen. Además, necesitamos comprender colores, formas, armonía, para poder generar un diseño que evoque emociones. Básicamente, necesitamos resolver desafíos a nivel de comunicación. Además, necesitamos desarrollar un ojo crítico. Un ojo crítico. Sí, también contigo mismo, ya que necesitamos ser muy detallistas en nuestro trabajo. Pero sobre todo, un diseñador gráfico debe de ser excelente pariendo ideas. Ideas para solucionar problemas, ideas para comunicar visualmente y mejor nuestros mensajes. Ese es el pilar sobre el que se sustenta el trabajo de cualquier diseñador gráfico. Basta con observar el mundo a nuestro alrededor para reconocer la importancia del diseño gráfico. Hazte esta pregunta: ¿cuántas oportunidades hay de tener una gran primera impresión? Los canales donde un diseñador gráfico opera a nivel visual a día de hoy son cada vez más variados y van desde el tradicional campo de la impresión o editorial hasta el cine, televisión o internet. Los diseñadores gráficos podemos trabajar como directores creativos, como directores de arte, directores de packaging, en identidad visual, branding, logotipos. La verdad es que contamos con muchísimas y muy diferentes salidas laborales. Y es que ante todo, los diseñadores gráficos somos comunicadores, capaces de crear nuevos conceptos y soluciones. Un diseñador gráfico necesita trabajar siempre por captar la atención del espectador, y para ello debe conocer muy bien a qué público va dirigido el mensaje. Un diseñador gráfico no debe limitarse a pensar solo cómo entregar una solución que le gusta al cliente, sino cómo podemos dar con la mejor solución para su problema. El cliente va a quedar igualmente contento al final. Cada cosa que desarrolle el diseñador gráfico debe de partir siempre de su funcionalidad. Y no debemos dejar de lado un aspecto realmente importante. Un diseñador gráfico debe contar con buen gusto. Es clave que siempre que tengamos ocasión, relacionemos nuestro trabajo con el arte. Ayudaremos a otro cliente a ofrecerle una solución a su problema, claro que sí. Pero a la hora de meterle mano al diseño, debemos trabajar porque esta solución cuente siempre con un valor artístico, sin dejar de lado nuestra capacidad de comunicación, claro. Además, un diseñador gráfico necesita estar al tanto de las últimas tendencias de software y otras herramientas o aspectos relevantes de nuestra profesión y de nuestro sector. Pero yo te aconsejo que evites dejarte llevar ciegamente por las tendencias y que siempre que sea posible adoptes un punto de vista crítico y creativo. Luego hay gente que nos confunde con otro rol en concreto y directamente nos preguntan: ¿es lo mismo un ilustrador que un diseñador gráfico? No. Aunque ambas disciplinas pueden convivir estupendamente bien juntas, los diseñadores gráficos trabajan por crear soluciones y mensajes para lograr un objetivo. Los ilustradores, en cambio, desarrollan un trabajo más artístico si cabe, e inicialmente menos comunicativo, ya que los ilustradores no tienen por qué contar con conocimientos de comunicación. Así que recuerda bien las diferencias, y aquí os dejo un consejo que a mí me hubiera venido muy bien hace algunos años cuando comencé mis primeros pasos en el diseño gráfico. Si eres un diseñador gráfico, a la hora de ofrecer las soluciones a nuestros clientes, no dejes de lado nunca tu portfolio. Crear un portfolio profesional nos permitirá obtener más éxito en nuestro trabajo. Cada trabajo que realicemos para un cliente puede ser condicionante para maximizar nuestra carrera.
Así que deja que este pensamiento esté siempre presente mientras trabajas, para sacar lo mejor de ti en cada proyecto. Resumiendo todo esto, para ser diseñador gráfico necesitas mucho más que saber dibujar o poner todo bien bonito. Y público, nada más por hoy. Este ha sido mi primer vídeo del canal y dicen que el primero es el más complicado siempre. Si te ha resultado útil este vídeo, te agradeceré un like, pero si crees que puedes seguir mejorando aún más en diseño gráfico, no olvides suscribirte para no perderte el próximo vídeo.